Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que en esta mañana podamos estar disfrutando de este Cristo rico. No solamente es rico, Él es tierno, Él es amoroso, Él es nuestro consolador. Oh Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos disfrutarte, podemos sentirte, aún podemos tocarte, como dijo Juan en la carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos. Gracias, Señor, que nos ha sido anunciado. Podemos tocarte, sentirte. Oh, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, queremos ser aquellos que alegramos tu corazón. Señor, queremos y deseamos tu presencia, y más que tu presencia, también tu sonrisa, tu aprobación. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias que podemos acercarnos al trono de la gloria, al trono de la gracia. Señor Jesús, qué maravilloso que podemos verte, que podemos sentirte. Gracias que tu palabra es viva y eficaz, y aún más es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y dividir el alma del espíritu. Señor, divide el alma del espíritu. Señor, queremos que nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos estén al servicio del espíritu totalmente, para que nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, Señor, sean totalmente tú mismo fluyendo a través de nosotros. Por eso en esta mañana fluye en esta emisora de radio. Señor, llega a muchos oyentes por internet, los que lo van a escuchar por otros lugares. Señor Jesús, oh, en esta mañana, Señor, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén, Señor. Sigue tú hablándonos. Hermano, en esta mañana vamos a seguir el mensaje de la semana pasada, del bosquejo número 1, de este tema general. El tema general de esta serie de mensajes que estamos dando ahora se titula Tomar el camino del pastoreo. Hermano, necesitamos tomar este camino del pastoreo, porque tanto yo como cada uno de nosotros necesitamos ser cuidados, ser pastoreados. Entonces, tomar el camino del pastoreo. ¿Con qué propósito? Para predicar el evangelio y avivar la iglesia. Necesitamos ser aquellos que avivamos la iglesia. Ese es el tema general. Y el mensaje en concreto que hoy estamos, que es la parte 2 ya de este mismo bosquejo 1, creo que terminaremos ya hoy, se titula Llevar una vida en la cual nosotros pastoreamos a otros para la edificación de la iglesia. Y como decía el tema general, para avivar la iglesia. Necesitamos este rico pastoreo. ¿Por qué? Porque todos hemos sido incorporados en esta corporación divina. Es maravilloso de que lo humano, más bien lo divino, llegó a ser humano, para que nosotros los humanos llegásemos a ser divinos. Esto es algo maravilloso. Necesitamos tener esta visión. Si tú no tienes esta visión, no puedes vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso hay muchos cristianos derrotados, porque necesitamos ver claramente lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Desde un principio, su deseo, su intención era ser uno con el hombre, entrar en el hombre Adán y Eva, entrar en ellos por medio de comer del árbol de la vida. Por eso nosotros ahora hemos sido recobrados por medio de su encarnación, de su vivir humano, de ir a la cruz, de morir y resucitar y llegar a ser el Espíritu para entrar dentro de nosotros y recobrar al hombre para lo que realmente nosotros fuimos creados y fuimos diseñados para expresar y vivir a Dios y vivir una vida victoriosa.
Claro, ahora el que venció está dentro de nosotros. Por eso hoy nosotros necesitamos ser esos vencedores que Dios está buscando con esta visión que va a traer de regreso a Cristo. Y es cuando Dios realmente va a tener ya un estrado de sus pies aquí en la tierra. Señor Jesús, por eso es maravilloso. Necesitamos ser pastoreados y ver claramente que hemos sido incorporados en esta unión orgánica de este Dios triuno. Muchos nos acusan de que hemos sido introducidos como una cuarta parte, digamos, dentro del Dios triuno. Bueno, hemos sido introducidos dentro del Dios triuno y ellos han llegado a ser nuestra vida, digamos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu, siendo uno totalmente con ellos. Por eso Pablo, él tenía esta visión clara, y en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 17, él pudo hablar claro cuando estaba hablando que somos miembros de su cuerpo, cuando estaba hablando y compartiendo que somos templo del Espíritu Santo. Él compartió ahí diciendo, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto es glorioso. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto tiene que revolucionar todo nuestro ser. Por eso entramos aquí en el un versículo que quiero leer, que es Juan 15:5, que dice así: yo soy la vid. ¿Qué quiere decir que yo soy la vid? Él es la vid verdadera, Él es el árbol, pero es que dentro de la vid verdadera hay pámpano, hay rama, y nosotros hemos sido incorporados en ese árbol como la rama. Dice, yo soy la vid. Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué lleva mucho fruto? Si tú dices, pero separado de mí, nada podéis hacer. Así que necesitamos ser aquellos que permanecemos en la vid verdadera. Y necesitamos ser realmente aquellos que pastoreamos a otros. Nosotros necesitamos ser aquellos que pastoreamos a otros. ¿Cómo? Adecuadamente. La mayoría de la gente dice que desea y quieren que los que realmente le visiten por medio de la predicación del Evangelio, dice que sean personas auténticas y apropiadas. ¿Por qué la gente desea que se le visite, que predique el Evangelio, personas que sean como? Personas auténticas y personas apropiadas. Porque al visitar a estas personas nosotros necesitamos ser auténticos al proveerle ese cuidado. Y entonces ellos serán aquellos que van a percibir de que nosotros no somos personas vanas. Oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, esta manera de que nosotros estamos teniendo de predicar el Evangelio, o sea, la de pastorear a las personas al visitarlas, esto hace de que dichas personas se puedan sentir queridas. Hoy el mundo no se siente querido ni aún por él mismo. Queridos hermanos, necesitamos, hermanas, tener esta visión del pastoreo. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Todos los hermanos, no solamente los ancianos, los pastores, los líderes, realmente no solamente deben de tener contacto con las personas, todos, cada miembro, debemos de tener contacto con una persona, por lo menos diariamente, con el propósito de poder pastorearla. También nosotros debemos de invitar a la gente a nuestras casas, invitarle a comer, no solamente a los que conocemos bien, sino también a los nuevos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos puedan ser suministrados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros ministros competentes, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque hermanos y hermanas, la letra mata, mas el Espíritu
vivifica. Él nos hizo ministros competentes. ¿Qué quiere decir ministros competentes? Que no somos incompetentes, somos competentes. Oh, eso es algo maravilloso. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra, que es incompetente, mata. Pero el espíritu realmente vivifica. Hermano, esto es algo glorioso, maravilloso. Todo creyente, aquellos que amamos al Señor y deseamos ceñirnos a lo que Dios ha establecido por Dios, esto debe de convertirse, cada uno de nosotros, en un ministro del nuevo pacto. Si nosotros somos creyentes de Cristo, debemos ser ministros del nuevo pacto. Debemos ser personas que ministran a Cristo para que la iglesia pueda ser edificada como el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, este ministerio lo deben de llevar no solamente los apóstoles y los ancianos y los colaboradores, sino todos los miembros de la iglesia. Necesitamos ser miembros funcionantes porque la meta de este recobro el cual nosotros estamos viviendo y disfrutando del Señor precisamente es recobrar de que todos los creyentes impartan a Cristo a fin de que la iglesia pueda ser edificada. Y nosotros llegamos a este entendimiento basándonos en lo que realmente expresó Pablo en el capítulo 4, donde declara que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros perfeccionan ¿a quiénes? A nosotros, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros queremos ser aquellos que edificamos la iglesia, aquellos que ministramos a Cristo para la edificación de la iglesia, nosotros debemos de llevar una vida que ministre. Debemos llevar una vida que ministre a Cristo a los demás por causa de la iglesia. Señor Jesús, esto es maravilloso, por causa de la iglesia. Oh Señor Jesús, esto es lo que realmente nosotros hoy necesitamos, hermanos y hermanas. Señor Jesús. Bueno, vamos a introducirnos a donde nos quedamos la semana pasada, porque es maravilloso hablar de pastoreo. Señor Jesús, tendremos 9 mensajes. Este es el primer bosquejo. Tendremos 9 bosquejos, así que nos tiraremos varios meses tocando este tema maravilloso. Señor Jesús, yo voy a hacer un repaso de los puntitos, solamente leerlo, sin entrar en los versículos, de lo que compartimos la semana pasada. Y el punto Romanos 1 comenzó diciendo, Juan 21, que es un capítulo que trata sobre el pastoreo, dice que es lo que da completa y da consumación al Evangelio de Juan. El pastoreo es la clave para entender este libro. ¿Qué quiere decir este asunto? Que da clave para entender este libro, porque este libro tiene 21 capítulos. Fue en el capítulo 21 cuando el Señor Jesús, tratando con Pedro, él habló del pastoreo. Apacienta, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Maravilloso. Si nosotros no entendemos este pastoreo, los 20 capítulos que anteriormente nosotros hemos leído del Evangelio de Juan, no llegará a un entendimiento claro de lo que Dios realmente desea. Cuando te habló de la edificación del templo, que lo derribaría y en 3 días lo levantaría. Cuando te habló de Nicodemo, como él de noche estuvo pastoreando a Nicodemo, como aquella mujer inmoral samaritana pudo tratar, como aquel hombre en el capítulo 5, que estuvo 38 años en aquella cama y no podía ir a la piscina cuando se removía el agua. Cuando Dios alimentó
a los 5.000, sin contar las mujeres y los niños, cuando realmente Él llegó a ser ese río de agua de vida, cuando Él realmente llegó a sanar a aquel ciego. Bueno, podemos continuar. Este Evangelio de Juan es rico y termina los 9 casos con Lázaro, que esta vida resucita hasta los muertos. Así que necesitamos pastorear este asunto. Dice aquí, si nosotros no sabemos qué es lo que es pastorear, todo el Evangelio de Juan será vano para nosotros. Es únicamente cuando pastoreamos a otro que podemos conocer este Evangelio de una manera intrínseca, interna, viviente, maravilloso. Así que necesitamos vivir esta realidad. El Evangelio de Juan nos habla de este Cristo que viene a ser nuestra vida, cuidándonos tiernamente y nutriéndonos con ternura para que nosotros podamos ser aquellos que nutrimos a la gente. Esto consiste en alegrarlo y hacerle grato y sentirse cómodo. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, ¿no te anima estas palabras? Cuando Natanael, en el capítulo 1 de Juan, reconoció a Cristo, al Salvador Dios, como el Hijo de Dios, Cristo le dijo a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles subir y descender sobre Cristo, el Hijo del Hombre, así como Jacobo vio la escalera celestial en sueño. Por esto cuidó a Natanael con ternura a fin de alentarlo y seguirle a él para que pudiese ser partícipe de ese nutrimiento, el cual este Cristo incluye todos los beneficios divinos en todo el Evangelio de Juan. Así que es maravilloso. Eso lo habla en Juan 1 de 45 en adelante. Señor Jesús, cuando Cristo el Salvador Dios quiso salvar a aquella mujer samaritana que había caído en inmoralidad, Él tuvo que viajar y nosotros no queremos movernos ni para mover una aguja. Queridos hermanos, Él se movió de Galilea pasando por Samaria, donde Él tuvo que desviarse del camino porque tenía una necesidad, porque Él quería pasar por Sicar, y fue allí donde Él tuvo que esperar durante el pozo de Jacob, allí en Sicar, mientras que viniera el objeto de su afecto, pues Él realmente lo que deseaba era brindarle a aquella mujer un tierno cuidado, y lo hizo, diciéndole, dame de beber. Fue de este modo que Él logró sustentarla con el agua de vida, el cual es el propio Dios que fluye como ese río y esa fuente de agua de vida. Y lo puede leer en este mismo capítulo, Juan 4:14, cuando le dijo, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto animante? Señor Jesús. Bueno, sigo compartiendo esos puntos. Cuando ninguno de los fariseos que acusaban a la mujer adúltera pudo condenarla, hermanos y hermanas, Cristo, nuestro Salvador Dios, en su humanidad le dijo, ni yo te condeno. Eso lo hizo para cuidar de ella, con ternura, a fin de lograr de nutrirla como el gran yo soy, con la propia libertad. Dice que con la propia libertad del pecado y capacitarla para que no pecara más. Eso lo podemos ver en Juan 8. Maravilloso. Es que este Evangelio de Juan es muy rico, hermano. Y entramos en el capítulo 2, pero todavía no entramos en lo que esto es el repaso de la semana pasada. Dice que el Señor Jesús, después de su resurrección, fue cuando pastoreó a Pedro y le encomendó
que alimentase a sus corderos y pastorease a sus ovejas. Esto es realmente, hermanos y hermanas, incorporar el ministerio apostólico, el ministerio celestial de Cristo, a fin de cuidar el rebaño de Dios, la iglesia, la cual redunda en el cuerpo de Cristo. Esto es algo maravilloso, de verdad, hermanos. Señor Jesús. Pedro, basándose en su fortaleza y capacidad natural, él estaba lleno de confianza en sí mismo. Por eso este ministerio recarga mucho que nosotros no tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo cuando estaba a punto en aquel barco, dice, y no tuvimos confianza en nosotros mismos, para que nuestra confianza fuese en Dios, el que nos librará y aún nos librará de otras cosas. Dice, incluso al punto de pensar de que él seguiría a Cristo. Esto es Pedro. Dice, incluso no solamente a la cárcel, dice, sino a la muerte. Queridos hermanos, oh Señor Jesús. Amén. Por eso necesitamos confiar y seguir a este Cristo maravilloso. Oh Señor Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con el bosquejo, este primero, y comenzamos la segunda parte en la letra E del punto Romano 2. Y dice así, dice, el mensaje que el ángel le dio a las 3 hermanas que descubrieron, ¿no es maravilloso esto? Hubo 3 hermanas que descubrieron, dice que descubrieron la resurrección del Salvador esclavo. Y dice que le dijo el Señor, id y decirle a sus discípulos, dice, y menciona aquí el Señor Jesús maravilloso una palabra, dice, y a Pedro. Aquí vamos a leer los versículos. En Marcos 16:7 dice, pero id y decirle a mis discípulos, dice, y a Pedro, que él va, eso son los ángeles, que él va delante, el ángel que le dijo esto a la mujer, delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo en primera de Pedro. Dice, la que ha sido escogida juntamente con vosotros, que está en Babilonia, y mi hijo os saluda. Esto hablando Pedro. Es maravilloso. Señor Jesús, necesitamos que ver de cómo Dios restauró a Pedro. De verdad, esto tiene que animarnos, esto tiene que alentarnos y tiene que desesperarnos por este Cristo maravilloso. Bueno, seguimos aquí, hermano. Dice el punto 1. Dice, la frase y a Pedro, esto indica que aun que cuando Pedro había fracasado, tropezado y caído, dice que el Señor no lo había abandonado. Y a Pedro también significa y a ti y a mí que fracasamos como a Pedro. ¿No es maravilloso? Dios conoce la debilidad del hombre. Por eso Él quiere fortalecernos en el hombre interior, por su espíritu que mora en nosotros. Y necesitamos comer y rumiar esta palabra, para que esta palabra se haga vida en nosotros y podamos llegar a ser realmente la réplica y la expresión de Cristo que Dios desea aquí en la tierra. El punto 2 dice, quiera el Señor que todos veamos qué clase de corazón tiene el Señor para con nosotros. A Él le es imposible no amarnos. Dice que le es imposible no amarnos y le es imposible olvidarse de nosotros o abandonarnos. Sabe que nosotros, como hemos leído de la mujer samaritana, somos los que satisfacemos a Dios. Hay una satisfacción mutua. Señor Jesús,
Él le era necesario, por eso él tuvo que desviarse de Galilea para Samaria y tuvo que después un desvío para Sicar y después otra vez tuvo que volver porque en él había una necesidad y allí estaba esperando. Oh, posiblemente tú no conoces al Señor, no lo sé, pero si no lo conoces, Él te está esperando en el pozo, Él te está esperando a que Él quiere darte de beber y tú le puedas dar de beber también a Él. Maravilloso, ahí en los versículos, Romanos 5, 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo, dice, murió por los impíos. El 7, pues apenas morirá alguno por un justo, pues todo, dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero por los injustos y pecadores. El 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por medio de él nosotros seremos salvos de la ira, seremos salvos de la ira. Y este versículo 10 es tremendo, tenemos que memorizarlo. Mira lo que dice el 10, 5:10, porque si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escucha ahora, dice, mucho más ahora que nosotros estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Es que hemos recibido ahora su vida y esa vida que está dentro de nosotros nos salva. Claro, no nos salva de la vida eterna porque ya hemos sido salvos. Cristo nos compró en la cruz por medio de derramar su sangre y limpiarnos. Ahora necesitamos ser salvos de todo nuestro mal genio, de toda nuestra hipocresía, de todas nuestras peculiaridades, de toda nuestra carnalidad, de todo lo que nos rodea. Necesitamos ser salvos. Dice, mucho más ahora, siendo salvos por su vida, dice, mucho más ahora seremos salvos en su vida. Maravilloso. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, tras la gloria de él, dice, me ha enviado contra las naciones que os despoja, porque el que os toca, dice, toca la niña de sus ojos. Isaías 19:15 dice, ¿puede una mujer, escucha, olvidarse de su hijo de pecho, de modo que no tenga compasión de la hija de su vientre? Dice, escucha esta palabra, dice, aunque olviden ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué ejemplo más maravilloso puso el Señor. Aún un hijo, ¿quién va a desechar a un hijo? Señor Jesús, aún si la desecha, yo nunca, dice, yo nunca me olvidaré de ti. El 49:16 dice, he aquí, en las palmas de mi mano te he grabado. Delante de mí están siempre tus muros. ¿No es maravilloso esto? Él nos cuida, hermanos y hermanas. La letra F. El Señor vino para restaurar el amor de Pedro hacia él, para encomendarle que pastorease su iglesia. Imagínate que tú eres Pedro y yo. Y para hacer que Pedro estuviera preparado para morir como mártir, a fin de que al ir en pos de él no tuviera confianza alguna en sus propias fuerzas naturales. Maravilloso. Juan 21:15 dice, entonces cuando hubieron desayunado, Jesús fue a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y le respondió, sí, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Y dice que el Señor Jesús volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
pastorea a mis ovejas. Y el 17 dice que el Señor le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Entonces dice que Pedro se entristeció de que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dice también el 21:18, de cierto te digo, que cuando era más joven, te ceñía y andaba por donde quería, mas cuando tú seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dándole a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Oh, en esta mañana el Señor nos está diciendo, sígueme. Oh, sígueme. Bueno, queridos hermanos, escucha esta canción que viene ahora. Disfrútala y sumérgete en este Cristo rico y maravilloso como nuestro verdadero pastor.